que no es realista, porque es el que te dice el distrito que tienes que hacer. ¡Wow! Pues básicamente porque aquí los profesores son un desastre. Es muy fácil. Champán, zumo de naranja. Y en Instagram me hay muchas veces que estamos en la piscina, que jeje. Bueno, nos acabamos de sentar, ya nos pusieron nuestra pulsera, porque se supone que si no eres de aquí no puedes acceder a esta parte. O sea, es que yo sigo sonando hasta rara contándoslo. Pero vamos. Total, que tema mascarillas os iba a contar. No sé si visteis, no sé si grabó Javi ahora de la que entramos, que yo llevaba puesta la mascarilla. Y es que hay todo un lío. Veréis, el gobernador de aquí, que se llama gobernador Abbott, dijo que no hacen falta las mascarillas, que no son necesarias ni en interiores, ni en exteriores, ni en colegios, ni en nada. No hay que llevar mascarillas, no existen. Y entonces, uno de los distritos, el primero creo que fue Dallas ISD, que es en el que nosotros trabajamos, en el del cole, dijeron que ellos requerían mascarillas para entrar en las escuelas. Porque el caso es que los casos están subiendo un montón. Entonces eso, que requerían mascarillas para entrar en las escuelas. Después de pronunciarse estos Dallas ISD, el juez del distrito, se llama, el juez del condado de aquí de Dallas, se pronunció también y dijo que él también consideraba la obligatoriedad de las mascarillas en espacios cerrados. Por lo que empezó todo el mundo, todos los bares y todo esto otra vez, a decir que se necesitaba mascarilla para entrar en los sitios. Entre ellos, pues por ejemplo aquí nosotros en el Village, que antes no se necesitaba y ahora se vuelve a necesitar. Sigo con la historia porque es larga. Entonces eso, el juez del condado dijo que él también, que era obligatoria en Dallas. Y entonces cogió el gobernador Abbott y a la semana sacó un comunicado diciendo que todos aquellos que fueran en contra de su normativa les iba a denunciar. Es decir, que iba a denunciar a Dallas ISD, que iba a denunciar al juez de Dallas, que iba etc, etc, etc. Que él seguía diciendo que no es obligatoria la mascarilla porque que no hay tantos casos, que es mentira, están subiendo un montón. Y que cualquiera que fuera en contra, pues nada, que le denunciaba, que no se podía ir en contra del gobernador. Y entonces, para calmar un poco las cosas, a los 3 días, salió la corte de Dallas, la corte judicial de Dallas, diciendo, ojo al dato, que ni sí ni no. Que ni se recomendaba llevar mascarillas por parte del juez del condado, ni tampoco había que seguir la obligatoriedad del gobernador Abbott. Vamos, que fue una medida un poco... Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahora, por ejemplo, vas a TJ Maxx o vas al súper o vas a donde vayas y no te pueden exigir llevar mascarilla, con lo cual hay gente que la lleva y gente que no. Y luego hay en otros sitios, porque, por ejemplo, en nuestro cole, que él siguió diciendo que aunque les fueran a denunciar, que ellos seguían poniendo la obligatoriedad. Y menos mal. Pero bueno, que está el tema calentito, calentito. Lo que no se cuenta posiblemente es que va a haber que hacerles un plan y movidas. La pequeña Sana sobre todo, que no sé si lo tiene hecho. Ya lo tengo, lo subí el jueves. Preparar las clases de la semana, claro. Porque tú aquí haces para los profesores. Esto es un postureo, o sea, esto es teatro, enseñar en Estados Unidos. Tú tienes que tener tu clase preparada, evidentemente, para tus niños, porque es lo que deberías hacer, pero luego además tienes que tener un lesson plan que tienes que enseñarle a la gente del distrito o de tu colegio, y que tienes que ponerlo ahí en la puerta, bonito, para que cuando lo vean, vean que sepas lo que estás haciendo. ¿No? Debería ser una programación didáctica, sí, pero semanal, que tienes que tener colgada en tu puerta, para que cuando alguien venga, bueno, ya que lo cuelgas semanalmente, pero que es diaria, evidentemente. Entonces cuando viene alguien lo tienes puesto en tu puerta y ellos ven que sabes lo que estás haciendo. Mi opinión personal y por qué se hace, yo creo. ¿Por qué yo creo que se hace? Pues básicamente porque aquí los profesores son un desastre y cualquiera puede ser profesor, no te piden nada. Entonces el distrito dice, oye... Pero aún así, ¿qué te ayuda a tener eso colgado? Nada, pero es postureo porque es que te lo preparaste, si no habría gente que iría sin nada, seguramente a clase. Entonces por lo menos la gente invirtió ese tiempo en decir, hoy esto, mañana aquello. Entonces la gente al menos invirtió su tiempo en hacer el puto lesson plan y más o menos sabrá lo que tiene que hacer. Y yo creo que por eso obligo, por la necesidad de control que tiene Dallas ISD de la mierda de profesores que hay aquí, básicamente. Mi opinión sincera. La cosa es que yo, por ejemplo, ya tengo preparado el lesson plan porque lo hay que subir los jueves, ya lo subí, pero es un lesson plan que no es realista porque es el que te dice el distrito que tienes que hacer. Pero mis niños todavía no pueden estar contando, se supone
que en segundo de primaria empiezan a contar a partir del 1200. Yo el otro día estuve haciendo un juego con ellos y no se saben ni hasta el 100. Entonces, en mi lesson plan sí que pongo como un poco más elevado de lo que estoy haciendo, pero en realidad no es lo que estoy haciendo. Por lo tanto, tengo que hacer el lesson plan que me lleva un día entero, más aparte, otros días prepararme lo que voy a hacer todos los días real, en plan las fichas, el no sé qué, todas esas cosas. Entonces, yo ya sabéis que nunca di clase en España, por lo que no puedo decir mi opinión sobre España, pero vamos, esto a mí me parece que el funcionamiento no. También digo, para el profe de primaria o infantil, creo que esto le serviría muchísimo enseñar aquí en Estados Unidos. Un momento, ¿por qué? No por eso el lesson plan, sino por cómo se enseña aquí. Para los de secundaria, creo que... porque aquí se llaman muchas estaciones y tal. Aquí hay muchísimo de dar mucho poder al alumno, de que hable, sí, no sé qué, rápido hablo y comparto, los tiempos... Sí, hay muchas cosas de estaciones, no sé qué, que yo en España cuando estoy haciendo prácticas no era lo más normal. O les enseñas en el suelo y les cuentas no sé qué y luego te mueves a no sé dónde y que levanten la mano y se levantan y se sientan. Dinámico y cuenta con los mueve esto y aquello y no sé qué. Eso sí es verdad. Habla con tu compañero y ahora discute esto, aunque sea de los más pequeños incluso, de la cosa más sencilla. Pero yo también diré que cuando estuve en infantil, aquí en Texas, pues sí, claro, eso está muy bien de comparte, no sé qué, pero son niños de infantil. Sé que genera un poco de caos. Pero bien hecho. Claro, sí, yo es que tampoco sé, entonces... Pero es que vimos unos vídeos de YouTube de una dando matemáticas de segundo de primaria, que es en la que yo me estaba basando, y era exagerado. Os voy a dejar en la cajita de información el vídeo para que veáis cómo da una clase de matemáticas a niños de segundo de primaria. Vais a alucinar, yo creo. Mimosa de piña, no te gusta, yo creo. También muy famosos los brunch, la mimosa. Siempre hay que tomar mimosa. Que, por cierto, si queréis hacer mimosa, es muy fácil. Champán, zumo de naranja, todo juntito. Más piña, en este caso. Bueno, no, aquí ya. Y este no me sabe mucho a... ¿No? Vamos, me dices que es limón y me lo creo. No sabe nada, no sabe a alcohol. Valoración de este sitio. Veníamos diciendo, bueno, estará bueno seguramente, porque a ver, aquí tiene unos estándares de calidad, pero está increíble. ¡Hala! Está buenísimo. Increíble. Las carnitas estaban riquísimas. Es que no saben lo que pedimos. Sí, sale en el vídeo lo que... Pero lo tuyo era carnita. Bueno, el mío se llamaba carnitas, lo de San huevos a la Benedict con salsa holandesa, no sé. Y aparte pedimos un pancake con bacon. Mamacita. Increíble. Top 3 de sitios de brunch. Si hay alguien en Dallas, tienes que ir a Henry Majestic, a este sitio que se llama Village Country Club. No está tan alto en mi lista. Henry Majestic está increíble. El mejor es Henry Majestic, de hecho. No. Este y Breadwinners son mis top 3. Nos queda por probar Maple Leaf, que dice TripAdvisor que es el mejor de Dallas. Y nos falta por probar otro que dicen ahora que está muy rico, que se llama el Dalias. Es el que está en el pijo, ¿qué va? Nah, ese nada. Ese para... el patio? Ya, el pijo para 30. No, el pijo es para Sí, es el Dalias. El nuevo que pusieron. Nah. Ese para treintañeras vacilonas con arcoiris en la clase. Si quieres comer de verdad, Henry Majestic. Henry Majestic no. Es mi top. Porque y este a lo mejor top 2. Es muy mexicano, Henry Majestic. Que es que no sé si oís a Javi, pero él está diciendo todo el rato te compensa, porque decimos que claro, estos pisos de aquí, los de que están por aquí atrás, cuestan como 1000 mucho, 2000. Y hablábamos durante el desayuno de si te compensa o no pagarlo. Y entonces Javi dice que te compensa, porque hay que tener todo esto aquí y tal, que te compensa. Y ahí está el debate. Por cierto, mirad qué bikini más chuli. ¿No veis el color? Qué pena. Es como así en degradado. Lo compré en Target. Muy bien, muy bien. Mirad, ahí tenemos al sireno de mar, a la sombra.
Juega. Sergio, saluda a YouTube. ¿Qué pasa, chavales? Leaders today. No se ve, espera, ahora sí. Remember, guys, leaders today, leaders tomorrow, leaders forever. Lo peor es que Sergio es nuestro nuevo amigo, pero vive una casa más allá. Y en vez de venir, llama. En vez de venir, llama por teléfono. Es que sois unos vagos, chicos. Vivís aquí al lado y nunca venís a mi casa. Eso es verdad. Hombre, para ver tu cama en el salón. Espera. Estoy grabando con los ojos cerrados, no sé qué está saliendo ahora mismo. Vale, pero esperad. Los abrí sin querer un poco. ¡No! Bueno, lo importante es lo otro. Vale, ahora aquí puedes abrirlos, tampoco. Te estás perdiendo mucho ahora mismo. Yo soy un mandado. Oh, viene con algo más. Ajá. Oh, ¡Espera! nice pinta, ¿A que sí? Ojos. ¡Wow! Oh. ¿Qué tal? La pintas. Ostras, esto es como un restaurante, ¿eh? Sí. Pues ya sé. Lo has petado, ¿eh? Hmm. Tú sí que vales. Dallas, tú sí que vales. ¿Dallas? ¿Qué? ¿Tienes hambre? ¿Eh? ¿Tienes hambre? Hay más arroz y más pollo, pero no sabía cuánto queríais. ¿Por qué llevas unos cuernos, cocinera? Para que no me moleste. Oye, muy bien, ¿eh? ¿Por Y qué no mira te pones cuán- las orejas de Mickey? Mira cuántas hojas. Muy bien. Nos va a sobrar soja ahí, I want a Gucci bag where I can store my sorrows and hardships. I want to gold plate my finance. I want endless tomorrows. I want a lot more than I got right now. But that's the problem. You could give me every little Hemos thing I'd pasado ever toda la tarde-noche con nuestro amigo Sergio y nos hemos puesto a hacerle son plans porque, aunque en Instagram veáis muchas veces que estamos en la piscina, que jiji, jaja, no es tan divertido. También hay muchas cosas que hacer y un poco de agobio. Pero quitando eso, ya se ha acabado el fin de semana, 11 de la noche, vamos una hora tarde de lo que deberíamos ir a dormir. Así que nos vemos mañana en el vlog de la semana. ¡Muchos besos! Dale a me gusta, suscríbete, compártelo con tus amigos y familia. 6 horas y media para levantarnos. 6 horas y media.